Somos tu canal, UFAU, el canal de todos los venezolanos. Síguenos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos hoy en su programa La Verdad Laboral por su canal UFAU, su canal de YouTube, el canal de todos los venezolanos. Hoy tenemos, nos va a acompañar en la entrevista el amigo Vallenilla del sector privado. Entonces queríamos más o menos ver cómo están las empresas y los trabajadores de la empresa privada, y para ya entrar en materia, bueno, primero dándole gracias a Dios por un día más de vida. Y para ya entrar en materia, bueno, vamos a pasarle el micrófono al compañero Igor Lira, el entrevistador estrella de nuestro canal. Adelante, Igor. Bueno, Luis, gracias por lo de estrella y todo, y bueno, y gracias a Dios por esta oportunidad que nos da todo, por lo menos de expresar un poco lo que queremos. Y al amigo Vallenilla, bueno, bienvenido. Esperamos que esto no sea una entrevista, sino una conversación entre amigos, como debe ser entre los trabajadores y como debe ser entre la gente que se conoce. Bueno, Vallenilla, entiendo yo que usted es jefe, pues, de los derivados del petróleo en el sector privado. No, el plástico. Hay una, por eso, el plástico que proviene de los derivados del petróleo. Y entonces el hombre, tú sabes, el jefe de eso, pues. Y bueno, aquí en Venezuela han habido unas empresas muy grandes de la industria del plástico que bueno, un ejemplo de eso, y vale la propaganda, el sector de Manaplast, pues. Manaplast era una empresa que tenía muchísimos empleados y de repente, bueno, dejaron de producir y comenzaron a importar. Eso, por supuesto, le cae a los trabajadores porque primero que bajan sus ingresos, bajan el número de personal que trabaja en esas empresas y bueno, y se acaba la producción local. Un poco queríamos hablar de eso, queríamos hablar del salario que están ganando los trabajadores del sector privado en este momento, que son por lo menos 3 o 4 veces mejores pagados que el sector público, y cómo está ese sector, que en el sector privado es muy poco, que son los jubilados, pensionados y sobrevivientes de toda esa cantidad de trabajadores que dieron toda una vida en esas empresas y el día de hoy dependen solamente o del seguro social o de las migajas que pueda dar el Estado venezolano. Buenas tardes, estimado, cuéntenos. Buenas tardes. Bueno, no puedo dejar de saludar a mis dos hermanos, Igor y Luis, buenos baluartes del movimiento sindical, luchadores sociales, y de verdad mi cariño y mi respeto. El equipo del Sintrapo y de la industria del plástico, me hago portavoz, puede enviarle nuestro cariño para todos ustedes. Efectivamente, hermano querido, la profunda crisis social, socioeconómica, política, ahora se nos suma esta situación de salud que vive la nación, el sector privado no se escapa. Específicamente la industria del plástico, un sector que en Venezuela caminó con un progreso extraordinario. Empresas que a lo largo y ancho del país, en toda y cada una de sus zonas industriales, de cada 20 empresas que podía tener una zona industrial, mira, hermano, el 50, el 40% era de la industria del plástico, similares y conexos, ¿no? Es decir, empresas que estaban a la par. De hecho, Venezuela llegó a exportar para todas las islas del Caribe productos terminados. Tú lo nombraste ahorita, Manaplast en Macarao, una planta emblemática en juguetes, en artículos para el hogar, pues sillas, una empresa completa donde tenía 4 turnos, 6 a 2, 2 a 10, 10 a 6, y ese turno normal que es el de base, ¿no? Empleaba una cantidad de trabajadores importantes. Esa empresa sacaban productos para todas las islas del Caribe, generando divisas y generando riqueza
para el país y también, por supuesto, combinado con los trabajadores. Pero así como Manaplas, hermano, un sinnúmero de empresas de la industria del plástico importante, bueno, en un término de 15 años empezaron a entrar en una profunda crisis. Pues, fueron disminuyendo, pues la productividad fue disminuyendo, el crecimiento pujante que tenía esas empresas. De hecho, en la industria del plástico, los trabajadores tenían un contrato colectivo, si se quiere, Igor, Luis, ese 440, que era un contrato único, que se discutía único con la Asociación Venezolana de Industriales del Plástico, AVIPLA. Se discutía sobre todo para el Distrito Capital y el Estado Miranda, estas empresas que estaban ubicadas, allí nos sentábamos a discutir un contrato único para que existiese pues ese valor de la mano de obra, y logramos establecer, de hecho, que ese contrato se hizo referencia a nivel nacional y era como un patrón para las demás empresas y sindicatos que estaban en el país. Y allí, a través de esa contratación colectiva, nuestros trabajadores gozaban un salario por encima del mínimo. Y era una lucha, pues, que cada 6 meses, a través de la contratación colectiva, los trabajadores recibían su aumento salarial y por supuesto, como lo sabemos nosotros, el salario es la parte fundamental de todo cálculo de reivindicación socioeconómica para los trabajadores. Y esos trabajadores de la industria de la goma, caucho, plástico y sintético, se sentían pues bien representados, sus utilidades eran suficientes para el sustento de la familia, las vacaciones, el trabajador la esperaba con esa emoción extraordinaria porque sabía pues que el esfuerzo de todo un año iba a ser bien justificado con el pago de sus beneficios contractuales. La industria del plástico, así como fue creciendo, pues ese sector empresarial, nuestros trabajadores también fueron creciendo junto a las empresas, y de allí, no obstante, formando a los trabajadores, una mano de obra calificada, y de hecho venía mucha gente inclusive de Colombia y de otro, y en la parte de instrucción venían técnicos italianos a ganarse salarios y contratos aquí en el país. Bueno, esa bondad y ese crecimiento lo vivimos porque lo luchamos. Estaba la Federación Nacional de la Industria de Plástico, FENTRAPLAS, que agrupaba a todas las organizaciones sindicales de Venezuela, y por allí teníamos ese empuje fundamental para todas esas reivindicaciones socioeconómicas. Hoy Gabriel, empezamos. es importante, ahorita que tú estás hablando de la federación y de todo eso, que tú nos dieras más o menos cuántos sindicatos agrupaba esa federación y cuántos trabajadores a nivel nacional abarcaba, para que la gente sepa la magnitud de lo que está pasando. Bueno, pero fíjate que esta era una federación tan fuerte que te agrupaba 60, 70 organizaciones sindicales con fuerza y con representatividad. En el estado Carabobo había una fuerza sindical del plástico importante, Aragua, Caracas, Miranda, es decir, una industria en el Zulia. El Zulia tenía empresas importantes del sector plástico, y ahí te agrupaba, bueno, empresas. Manaplas mínimo te tenía 600 trabajadores. 600 trabajadores te tenía Manaplas. Llegó a tener nada, un turno normal, un simple turno normal, y ahora se ha convertido en una franquicia de importación. Y eso pues trajo como consecuencia que hasta el 2010,
que hasta el 2010, que empezó ese descenso profundo, y en la actualidad que se hace un censo de 1.200 empresas, estarán trabajando 400 empresas a base de un 20%, si se quiere. Eso significa que esos 7.000 trabajadores promedio que tenía esta industria, hermano, aquí ya no hay, ya aquí no debe quedar 1.500 trabajadores en ese sector. Y las organizaciones sindicales, que más que todo fuera pues de Caracas y Miranda, eran sindicatos de empresas, no eran sindicatos profesionales. Esos sindicatos de empresas, a medida de que las empresas fueron mermando, fueron cayendo, fueron bajando su nómina, fueron desapareciendo, hermano. Y fueron desapareciendo, y fue desapareciendo la lucha sindical. Y entonces los pocos sindicatos que quedamos profesionales, bueno, allí dando pues una pelea de sacrificio, porque nos fuimos quedando con pocos afiliados, pero también responsablemente fuimos viendo cómo las empresas empezaron a mermar al nivel de su producción. Eso trajo pues una Federación Nacional de Plástico hoy tranquila, silenciada, que no tiene aquella fuerza, y no es porque quizás sus directivos no lo hagan, sino porque realmente hay una cantidad de sindicatos que desaparecieron, y otros que son profesionales, pero que también, producto de la nómina, no han podido ni siquiera establecer su proceso electoral. De manera pues que esto ha sido una crisis social profunda para la industria privada. Pero como es el caso del plástico, que estamos hablando, te hago ese análisis. Y hay que sumar también, hermano, hay que sumar también el hecho de la materia prima. Aquí Pequibén, ya que cuando tú abriste la conversación, esta conversación entre hermanos, dentro del mundo laboral, qué espacio tan bueno. Ojalá Dios bendiga este espacio y Amén, podamos hermano. seguir dándole duro a esto, porque esto es Amén, hermano, importante. amén. Son muy pocos los espacios del mundo laboral que tenemos para denunciar y para hablar, y esta ventana es interesantísima. Hablaba, hermano Igor, de lo que es la industria del petróleo. Por supuesto, somos un derivado, porque el polietileno, el poliestireno, las resinas vienen de allí. Y aquí teníamos a Pequibén, que Pequibén era una empresa nacional realmente competente, activa, y te daba y te establecía la materia prima en su 60 hasta un 70% para cubrir la industria nacional. Bueno, hoy en día vemos que Pequibén paralizada, que no te cubre ni el 10% del mercado nacional, y costosísima, porque todos los meses vienen pues a dar un aumento. Eso también contribuye a que la industria del plástico, que debe estar protegida por una empresa venezolana como es Pequibén, esté completamente desamparada. Y aquellas empresas que hoy trabajan con ese 20 o 30%, tienen que comprar materias primas afuera, que le vale un 80% más de lo que podía costar aquí. Entonces todo eso ha venido pues surte efecto a la destrucción y a la paralización de la empresa. Y así como esa está toda la industria privada, pero en el plástico eso es lo que se ha venido sumando. Más aún la situación de eso que tú inteligentemente también señalabas cuando nombrabas a esa empresa, que ahora lo que hacen es traer productos de afuera. ¿Por qué, hermano? Porque es más barato, es menos problemático comprar una silla plástica en la China o en Taiwán o en quién sabe dónde, que fabricarla aquí en el país. Entonces, el otro ingrediente es que traen esos productos terminados aquí al país,
y el fabricante venezolano no puede competir porque los precios no son justos. Entonces, eso, sin duda alguna, todo eso, hermano, ha establecido en el día, en estos momentos, nuestros trabajadores vayan perdiendo su fuente de trabajo porque empresas paralizadas, empresas cerradas, empresas que tenían 4 turnos, ahora tiene un turno normal y ese 20-30%. Es decir, es una calamidad terrible. Y como siempre, y nosotros como dirigentes sindicales lo sabemos, hermano, que toda esta situación socioeconómica, política, social, lo que como queramos ver, que está padeciendo la patria, lo paga la parte más débil, que es el trabajador venezolano. Es aquel que depende de un salario, que es aquel que depende de unas utilidades. Y vean el camino por donde tenemos hoy en día un salario mínimo, creo que de 1,70. Y estamos hablando de un salario que lo llama el gobierno un salario integral y que de 10 millones. Y nosotros sabemos que ese término legal no es verdad, porque el bono de alimentación no entra en prestaciones sociales. Es decir, cobramos menos de 1.50 o 1.60 dólares al mes. Esa situación lo que destruyó completamente el ingreso del trabajador, destruyó las contrataciones colectivas, las prestaciones sociales que hoy tenemos, y tú lo sabes bien, Igor, en CanTV leía, creo que era ayer, hermano, si más no me equivoco, que un pensionado, $3 es su pensión. Bueno, pero no es solamente allí, son los pensionados, Igor, $3. ¿Ah? Cuando antes una emoción profunda que tenía el trabajador era cubrir sus años de servicio, bien sea en la industria pública o en la industria o en las empresas del Estado, cumplir con su etapa para ser jubilado, porque sabía que su salario, que sus contratos colectivos podían dedicarse a su familia, podían dedicarse a otro negocio, podían establecer un campo de recreación, de actividades distintas, y era un logro importantísimo estar jubilado. Hoy en día es una tristeza ver el camino donde están los jubilados, sobrevivientes y pensionados y los trabajadores activos, porque el salario... Y... Ahora, en vista de eso que tú mismo estás diciendo, o sea, es la industria del plástico, es la industria de las telecomunicaciones, son las empresas básicas, es el sector petrolero, es el sector naviero, son los puertos, son los aeropuertos, o sea, una destrucción total del país. Porque eso es lo que verdaderamente hay, una destrucción total. De esas empresas del plástico, ¿en qué momento se pudiesen recuperar? Si es que se pueden recuperar y ya sus empresarios no han vendido todo su maquinaria, ¿cuántas más o menos en ese caso? Y con respecto a los salarios, ¿cómo está el salario de ese sector específico en la empresa? Si están sufriendo lo mismo que el sector público, donde el salario no pasa de los $3-4. De hecho, leía por allí una profesora que hizo un examen para ingresar a una universidad como profesora y el salario máximo eran $9. Entre 9 y $13 era el salario. Entonces ella dice que eso no le servía. Se iba a dar clases privadas y era muchísimo más dinero que estar en una universidad educando a toda nuestra juventud. Pero, como todos sabemos, ¿qué estamos haciendo desde el sector plástico? Desde el movimiento sindical del sector plástico para avanzar, para unificar, porque uno de los grandes problemas que tenemos todos los trabajadores es la dispersión, es la búsqueda individual de cada uno de los sindicatos de resolver su problema, cuando sabemos y vemos que el problema no es individual. El problema no es del sector plástico nada más, no es del sector de telecomunicaciones, sino es de todos los sectores. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde tu sector para ver cómo desde este espacio, desde esta plataforma, podemos dar un hilo de unificación,
esperamos tus palabras, tus consejos, como buen sindicalista que eres, que nos puedas decir cómo avanzar verdaderamente, porque ayer hablábamos con el amigo León Arismendi, y ellos desde el CNE están dispuestos a que se abran todas las elecciones sin intervención del Estado, como debe ser. Entonces, ¿estamos nosotros preparados para ese momento? Un poco esa es la pregunta. Sí, mira, fíjate que ahí incluiste lo que es el sector público y el sector privado. El sector privado, lo poco que queda de mano de obra, de una u otra manera, los sindicatos, lo que hemos hecho y hacemos constantemente es buscar pues esa reivindicación de bonos y te lo hablamos con claridad, bonos dolarizados, y las empresas lo han entendido porque es la única manera de poder sostener el poco personal que tiene. Y se le consigue el bono de transporte, que es otra crisis, ¿no? Que tenemos que sumarle al trabajador, que el salario que tiene, que yo no sé, yo le decía a nuestro hermano Zambrano, ¿no? En estos días que tuvimos una reunión muy simpática y empezamos a hablar pues de las empresas del Estado, y hablaba con una gente de Bolívar también, y de verdad que qué responsables son los trabajadores, porque de verdad con el salario que gana el trabajador del sector público todavía va y cumple con su jornada, sabiendo que sus prestaciones sociales no van y cumplen. Dígame los trabajadores de la salud, que tienen esa gran responsabilidad con esta pandemia que tenemos, que muchísimos de ellos contaminados y no hay protección de ninguna naturaleza, ni mucho menos con contrataciones colectivas que pasan 8, 9, 10 años sin discutir de su contratación. Bueno, el sector privado, vamos a llamarlo pues, tiene un poco más de suerte, tiene un poco más de éxito en ese sentido, porque el empresario privado, justamente como es su empresa y a él le duele, él sabe que tiene que negociar esa parte. Pero fíjate que esto es un tema tan delicado que aunque, porque es que no, es difícil, Igor, Luis, es difícil poder decirte una tabla general. Mira que tan difícil es que yo no te puedo decir que la industria del plástico está pagando tanto, porque cada empresa se ha buscado la manera de negociar individualmente con su personal y con su sindicato para poder pues buscarle el ritmo. Pero hay empresas que te pagan $20 semanal, otras te pagan 30, otras te pagan 10, otras te pagan 15, otras tienen un bono mensual. Es decir, pero por supuesto que muchísimo más comparado a lo que te puede significar un salario mínimo. La industria privada, a pesar de que todavía hace esos grandes esfuerzos, y los sindicatos de la industria privada y los sindicatos de la industria del plástico, hacemos esa posibilidad de incrementarle un beneficio social y económico a los trabajadores. Hermano, todavía el trabajador dice no me alcanza, y tiene razón, porque estamos hablando de una canasta básica rondando los $400, 350, $500. Entonces, ¿cómo se sostiene todavía aún ganando eso que se le consigue al trabajador? No está satisfecho, y por eso pues que viene porque este es otro elemento que tenemos que sumar, el abandono de profesionales, de técnicos, de trabajador común a las empresas, porque prefieren irse a la diáspora, pues se van a ganarse en otros países, inclusive con menos recursos económicos que Venezuela, pero que tienen salarios mayores que el que tenemos nosotros aquí. Entonces, es un problema de hiperinflación, es un problema que por mayor esfuerzo que podamos hacer, el trabajador no está satisfecho, y con justa razón, del ingreso que se le pueda dar. Tú me decías, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, allá hay 2 puntos, allá hay 2 o 3 puntos que es bueno realizarlo. Bajo mi punto de vista, con toda responsabilidad, yo puedo decir que aquí, mientras que tengamos este sistema de gobierno, este régimen de gobierno, mientras que tengamos este esquema, no es posible conseguir la confianza,
la protección a la industria privada y no es posible que nos podamos sentar a discutir con base un mayor salario y que vuelva la contratación colectiva y que vuelvan las prestaciones sociales a tomar el debido crecimiento que teníamos en Venezuela. Y para mí, mientras que sigamos aquí inmersos en esta situación, de verdad es difícil poder hablar de la recuperación de un salario. Dentro del punto de vista que también plantea, ¿qué estamos haciendo? Yo soy un creyente, Igor, yo soy un creyente de la unidad sindical. Yo estos días, y perdona yo, ¿no? Escribía algo y yo decía que aquí ya es la hora de que indistintamente que todos tengamos nuestro color político, que nosotros tengamos nuestro partido. Para nadie, todo el mundo sabe que yo soy el coordinador sindical nacional de Un Nuevo Tiempo, pero aquí hay que despojar los colores partidistas, hay que irnos a la unidad sindical, a entender qué vamos a hacer, cómo vamos a prepararnos, porque hay una situación que está bien, salimos de este gobierno, salimos de este mal gobierno y entramos en un gobierno democrático. Y si nosotros, el movimiento sindical, no está preparado, ¿qué estamos haciendo, Igor? Vamos a seguir bajo el mismo fracaso. Tenemos que tener proyectos. Tenemos que tener proyectos, claridad, tenemos que tener unidad, porque es una tarea fundamental. Y también sin temor alguno, también lo manifestaba. Hice una reunión con una cantidad de sindicatos allí para intercambiar ideas y con otras organizaciones sindicales de otros factores. Y yo le decía, y también lo manifesté y lo digo públicamente, el problema de esta situación que hoy en día tenemos, porque fíjate tú, vamos a ubicarnos como un trabajador común, un trabajador normal. El trabajador voltea para mano izquierda para ver quién lo puede defender en forma macro y ve una central bolivariana de trabajadores. Y ve una central bolivariana complaciente, aplaudiendo como una foca todas las cosas que habla el gobierno nacional y complaciente al patrón gobierno. Entonces el trabajador dice, este es el que me va a representar, el que aplaude que yo gane menos de $2 al mes. Entonces ese trabajador, cuando ve a mano izquierda, se siente desprotegido. Pero ese mismo trabajador, cuando ve a mano derecha, también ve una confederación de trabajadores de Venezuela, y aunque allá hay un dirigente de buena calidad y que quieren pelear y que no podemos empaquetarlos a todos, pero sí los hay, sí hay buenos, pero también vemos como institución, a ella me refiero, como institución, una CTV callada, silenciada, una CTV que no convoca, que no busca las federaciones, que no busca los sindicatos, que no se pronuncia con valentía, que realmente en estos momentos de crisis, de dificultad que tiene el mundo laboral, los asalariados, los pensionados, los jubilados, los trabajadores, porque la CTV es un patrimonio, la CTV es un factor fundamental de la democracia en Venezuela y eso es un tesoro para los trabajadores. Bueno, no la vemos identificada, entonces es hora que tenemos que tener el concurso de todo para ir reconstruyendo, para ir analizando, para ir discutiendo una situación que permita prepararnos a ese gran reto, que siguen los trabajadores y que los sindicatos estamos comprometidos. Hablaba de León Arizmendi, mi hermano querido, a quien quiero, respeto y le tengo mucho cariño. Y le tengo mucho cariño a León, y estos días conversamos y él sabe que siempre es así. Ahorita pues yo tuve la oportunidad de chequear y revisar y ponerle mucha atención a la valiosa entrevista que ustedes le hicieron, a ese conversatorio que ustedes tuvieron con él. Y está el proceso de las elecciones
de todos los sindicatos, las elecciones de las federaciones, pero también hay que hablar de las elecciones de la CTV, que tiene más de 15 años que no va a elecciones, que no se hace, no se respeta la decisión de las bases, ni los acuerdos, ni mucho menos. Bueno, León, yo estoy seguro que es un hombre desprendido de cualquier egoísmo, porque es un hombre que ha trabajado siempre amante de la clase trabajadora y del mundo sindical, y eso estoy seguro que es así, porque he compartido con él en muchas tareas, sea un factor fundamental para que por lo menos los sindicatos democráticos, el país democrático, pueda contar con una CTV fuerte y organizada para ir saliendo de esta crisis, pero ir preparándonos para lo que pueda encontrarnos el país. Porque fíjate bien, ¿qué hacemos los trabajadores con andar, como usted lo decía, hermano, cada sindicato peleando individualmente? Esa no es la idea. Aquí la idea es que lo que pasa en el sector de telecomunicaciones y el sector salud es un problema de todos, que lo que pasa en la industria privada es un problema de todos. Y yo pienso que esa es la verdadera razón. Además, no estoy diciendo nada nuevo. Esa era la esencia de esa CTV combativa, que a pesar de que en mucho tiempo, en esos que llaman los mal llamados 40 años, que le dicen así, bueno, a pesar de que a veces en oportunidades era el partido de gobierno y la CTV tenía un buen control de esa fracción, pero si había protesta y los primeros de mayo eran importantes y había lucha y había contratación y había unos primeros de mayo y se pronunciaban contra el gobierno. Eran gente sólida que se paraba enfrente a reclamar lo de los trabajadores contra su propio gobierno, contra su propio partido. Tú veías ahí mucha gente que verdaderamente estuvo en la calle. Ahora, en estos minutos finales, Gabriel, yo quisiera 4 minutos un mensaje de esperanza, de la búsqueda de esa unidad, bueno, todo eso que sabemos decir, que queremos buscar y que necesitamos que se dé en el mundo sindical para ver si recuperamos no solamente los sindicatos de base y acabamos ese paralelismo que se viene haciendo de hace unos años atrás. Es para rescatar los sindicatos, es para rescatar las federaciones, es para rescatar la confederación, es para rescatar la confianza y principalmente la industria venezolana, porque si no, no hay trabajadores. Es así. Bueno, lo primero que voy a quejarme es que es muy poco tiempo. Esto tiene que ser un canal de 2 horas, porque de 2 horas y cuidado si no más, porque esto es un tema importante, apasionado. Esto es un tema que tiene mucho rabal y tenemos que seguir. Ahí no vamos a defender con fuerza el Chino y yo, porque no depende de nosotros. Si fuera por nosotros, estamos todo el día. Dependemos de una plataforma que nos da unos pocos minutos, pero que son muy valiosos. Muy valiosos, hermano. Claro que sí, hermano. Bueno, mira, fíjate que dentro de estos minutos, hermano, yo creo que todo está centrado en que el movimiento sindical vuelva a tener esa solidaridad, a esa unidad, que indistintamente de nuestros criterios y de nuestra cuestión, que podamos hacer una planificación de trabajo sin discriminación, sin ningún tipo de pasiones partidistas, sino de pasión laboral, de proyecto, de unidad. Además, el país lo requiere. El país requiere unidad. Aquí nadie individualmente va a hacer nada. La unidad es un factor fundamental para poder establecer y devolverle a Venezuela el espíritu democrático, devolverle al país su recuperación total. Y lo digo aquí públicamente, desde estas banderas, desde esta sindicato, desde esta coordinación, nosotros estamos con las puertas abiertas, hermanos, a conversar con cualquier grupo, equipo, llámese lo que se llame, pero siempre en bien
de sentarnos a proyectar las cosas necesarias, porque los trabajadores, hay hambre en el país, hay miseria en el país, los trabajadores están desesperados y el salario hay que recuperarlo. El salario es la base fundamental de la familia, porque todo va encontrándose allí. De manera pues que esto que están haciendo ustedes es una manera de encontrarnos. Esto que están haciendo ustedes es una manera de que los dirigentes sindicales podamos tener el espacio para llamarnos, para poder establecer esa unidad tan necesaria. Los trabajadores lo piden. Yo tengo la oportunidad, hermano, no sé si me queda para este espacio, yo tengo la oportunidad de viajar a nivel nacional, y el sentir de todas las regiones, de todos los sindicatos, es que se devuelva la confianza al movimiento obrero y que sus federaciones, sus sindicatos y que la CTB vuelva a tomar las banderas necesarias para poder tener un movimiento sindical digno y basado a la lucha social a la cual nosotros estamos comprometidos. Gracias, Vallenilla. Gracias, hermano. Gracias, Vallenilla. Bueno, ya cerrando, digo, el próximo martes vamos a tener a la gente del metro. Vamos a tener los trabajadores del metro planteando la situación del metro de Caracas, los trabajadores activos y los jubilados. Vamos a tener el martes a las 7 de la noche. Digo, cerrando ya, hermano. Bueno, diciendo a los compañeros que se suscriban, que no se olviden, que sigan apoyando el canal, que se suscriban al canal y que den sus comentarios, que para nosotros es muy importante sus comentarios y todas las sugerencias que nos puedan hacer a través del canal. Digo, cerrando ya. Y que le den a la campanita. Así mismo es. Bueno, Vallenilla, un placer, hermano. La campanita y la suscripción. Un gran abrazo, mis hermanos. Bueno, gracias. Amigo Gabriel, muchísimas gracias por su espacio, por esta conversación tan sencilla, tan humilde y tan clara para todos los trabajadores y para el país como tal. Pues creo que vamos poco a poco llegando a donde tenemos que llegar. Hasta luego y buenas noches. Un abrazo. Gracias, hermano.